ampliaciones, desde las más clásicas, que eran las user exits, luego teníamos las buddies, luego teníamos los enhancement points, y también había pues alguna cosa más específica de cada aplicación, user exits y tal. Entonces vamos a ir entrando a cada una de estas transacciones y vamos a ver cómo podríamos buscar cuál es la ampliación al sistema que más nos interesa, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar por las user exits. La user exits, hay dos transacciones, una es la smod y otra es la cmod. La smod es la definición de las user exits y la cmod es donde nosotros cogemos una definición y la implementamos como proyecto, ¿vale? Podemos, por ejemplo, seguramente aquí habrá algún ejemplo de algún proyecto. Los proyectos, pues como siempre, empiezan, como todos los objetos en SAP, empiezan por Z. Pues aquí podemos ver cómo pues, esta user exit, si vamos a visualizarla, pues tiene una serie de componentes. Uy, perdón, aquí no... Bueno, esta está vacía, esta no contiene nada. Pero si vamos a buscar, no sé, alguna otra... Pues mira, vamos a coger el componente nosotros mismos. Aquí seleccionaríamos el componente, que ya veremos cómo encontrarlo. Y a partir de aquí, esta sería la ampliación. Y aquí en componentes, pues veríamos qué contiene esta user exit. ¿De acuerdo? Las user exits, en el fondo, no son más que módulos de funciones, que se llaman desde el programa estándar. Si, bueno, los que estuvisteis el otro día o si le viste el vídeo, decíamos que había varias maneras de modularizar el código. Estaban los repos, que eran para más que nada listados, estaban las dimpros, que eran pantallas, y luego estaban los módulos de función. Pues en realidad las user exits son módulos de función, que se llaman desde los programas estándar. Si nosotros hacemos doble clic aquí encima, pues iremos a un módulo de función de un determinado grupo de funciones. Y entonces aquí lo que nos deja SAP es un include, que también es otro de las cosas de las que hablamos el otro día. Este include no es más que código, o sea, un include no se puede ejecutar solo. Un include hay que meterlo dentro de un report o hay que meterlo dentro de un módulo de funciones para poder ejecutarlo. Entonces este include ya es Z. Y si le das doble clic, pues te avisa, oye, que esto no existe, pero si continúas, pues te lo voy a crear. Entonces le das intro, le das a crear. Y entonces aquí ya introduces, bueno, evidentemente, como en todos los objetos de SAP, los introduce dentro del repositorio de objetos, por lo tanto te pide un paquete, una clase de desarrollo que se llamaba antes. Y entonces aquí realmente introducimos nuestro código. ¿Qué es lo que tenemos accesibles dentro de la user exit? Porque claro, es muy importante saber qué variables nos pasa el programa principal. Pues las variables son las que estén definidas aquí. En la interface del módulo de funciones. Esta user exit que he cogido así un poquito al azar, pues seguramente su función principal es validación, por lo tanto solo tiene un parámetro de import, o sea, solo me trae información, yo no le puedo devolver información y por lo tanto pues yo podría trabajar con esta estructura y bueno, pues hacer la validación correspondiente. ¿De acuerdo? El funcionamiento es relativamente sencillo. Hay user exits más complejas. Hay user exits que nos permiten ampliar pantallas. No sé si habéis trabajado en algún proyecto donde pues la transacción del pedido de compras o la transacción del pedido de ventas pues se le ha añadido alguna pestañita más o alguna cosa así. También se hace con user exit, pero para eso sí que se requieren conocimientos pues más avanzados. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos la user exit que nos interesa? ¿De acuerdo? Pues vamos a la definición de la user exit, que es la transacción smod. Aquí en la transacción smod, si le damos a la ayuda de búsqueda, podemos buscar por nombre, pero seguramente no encontraremos nada. Y bueno, yo una manera que sí que encuentro habitualmente user exit es por el árbol de aplicaciones de SAP. Aquí en este árbol tenemos... SAP tiene categorizados todos sus desarrollos. O sea, tiene pues hecho unos árboles donde el primer nivel evidentemente es un módulo. Debajo del módulo, por ejemplo, de MM tiene un submódulo.
debajo de ese submódulo pues tiene pues, toda una categorización. Y al final de esta categorización tiene catalogados, o tiene, sí, catalogados, pues muchos objetos. Y para todos utiliza la misma estructura de árbol. Entonces aquí podemos encontrar la user exit. Entonces si nosotros estamos buscando algo de gestión de materiales, de compras, relacionado con la compra, con purchasing, pues aquí tenemos las user exit. Ahora estoy en castellano, seguramente si hubiera entrado en inglés aquí me aparecerían las descripciones. Entonces a través de estas descripciones podríamos un poco pues empezar a hacer pruebas, ¿vale? ¿Qué quiere decir hacer pruebas? Pues nosotros nos crearíamos un proyecto, como hemos visto hace un momento, añadiríamos esta ampliación, este código de aquí, este M tal, es lo que vamos a crear otro módulo, vamos a hacer al online. Si vamos a la Cmod y nos creamos una nueva, zcurso, le llamamos user prueba. Aquí lo primero que tienes que hacer es asignarle la ampliación. No tienes por qué asignarle una única ampliación. Puedes dentro de un mismo proyecto asignar varias ampliaciones. Aquí ves, ya sí que te pone la descripción. Modificación en la estructura de comunicación para liberación de solicitud de pedido. Vete tú a saber esto qué es. Entonces luego te vas aquí al componente. Te dice que esto es una única exit. Y entonces entrando dentro de esta exit, y entrando dentro del include, lo creamos, este include, y pues escribimos cualquier sentencia, no tiene demasiada importancia. Por ejemplo, esto es más por costumbre que otra cosa, esto no hace nada, ¿de acuerdo? Pero simplemente esto es código que yo puedo activar y le puedo poner un breakpoint. Que eso ya más adelante veremos toda la herramienta de debugging y tal. El breakpoint lo que hace es que cuando yo ejecute la transacción se me va a parar aquí. Con lo cual yo de esta manera ya puedo probar si esta user exit sirve para la finalidad que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Yo ejecuto la transacción estándar, como he puesto aquí un breakpoint, por aquí paso y empiezo a hacer mis pruebas. ¿De acuerdo? El trabajo de user exit, a no ser que tengamos suerte y encontremos... también se puede buscar, evidentemente, en notas de SAP. Las notas de SAP muchas veces nos hablan de user exit. También puedo buscar en Internet, en Google directamente, o en el SDN, que ahora no han cambiado el nombre, se llama STN, que es la web de... como la comunidad, muy enfocado a las redes sociales que ha creado SAP para sus desarrolladores y para sus consultores. Pues ahí también hay mucha información de implementación de user exits. Pero bueno, una vez ya se ha recorrido todo ese camino y queda, pues hay que descartar entre 2 o 3, pues se prueban estas 2 o 3, se pone un breakpoint y se ejecuta la aplicación. Y al ejecutar la transacción correspondiente, pues veremos que se detiene aquí. ¿De acuerdo? Otra manera donde podemos buscar ampliaciones al sistema es yendo al customizing. No sé si todos estén familiarizados con el customizing, la transacción S-Pro, que aquí es pues, bueno, donde se parametriza todo el sistema. Pues dentro de cada área, normalmente suele haber un punto donde hablan de las ampliaciones del sistema. Yo me conozco más la parte de comercial. Pues aquí en comercial hay un punto que dice adaptaciones del sistema. Y aquí tenemos todas las adaptaciones del sistema, independientemente de tecnología, ¿vale? Aquí te las pone todas juntas, ¿vale? Y pues aquí tenemos tanto documentación de esa ayuda, de esa exit, como incluso un enlace, pues por ejemplo, aquí tenemos las buddies, que ya hablaremos luego de ellas, pues aquí tenemos el acceso directamente a la buddy de SD, que se encarga de la actualización de valores del pedido de cliente. ¿De acuerdo? O sea que como puntos de información son la propia transacción desde la que se trata ese tipo de ampliación, que siempre tiene una ayuda y tiene una jerarquía por la que podemos buscar. Otro punto que hemos dicho es pues directamente buscar en Internet, en la ayuda de SAP, en las notas de SAP, en las comunidades de LSDN.
Luego tendríamos el customizing. Y luego también hay otra posibilidad que, bueno, la utiliza bastante gente, que son una serie de programas que si los buscáis por internet pues los encontraréis, que bueno, se dedican a buscar user exits, ¿vale? Por ejemplo, tú le pones aquí la transacción M21N y te dice las user exits que tiene esta transacción, ¿de acuerdo? No es un método especialmente sofisticado el que utiliza, o sea, en el fondo se basa en lo mismo que hemos hecho nosotros por el árbol. Coge, mira la transacción, ve esa transacción de qué nodo del árbol de aplicaciones está colgada y entonces a partir de ahí dice, bueno, pues las aplicaciones que estén colgadas en el mismo nodo de la transacción tienen que ver con él, ¿de acuerdo? Y desde aquí pues podemos navegar, ¿de acuerdo? Y podemos ver esta ampliación, visualizarla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay otro programa, pero lo veremos al final y solo os lo comentaré porque es muy complejo y yo de hecho no lo he utilizado nunca, pero bueno, por si queréis probarlo, parece bastante potente y además engloba todas las transacciones, no solo esta. ¿De acuerdo? Hemos hablado de user exits, hemos dicho transacciones smod, cmod, ahora vamos a hablar de las buddies. Esto digamos que ha sido SAP que ha ido evolucionando las herramientas de hacer add-ins al sistema. Entonces, en un principio existían las user exits. Bueno, me he olvidado de otras. Antes de las user exits, SAP tenía pues unos performs allí directamente que se podían meter código en las transacciones, ¿de acuerdo? Eso es muy típico del pedido de compra y del pedido de venta, ¿de acuerdo? Y esas las encontráis en la ayuda. Aquí donde estábamos en la ayuda, adaptar sistema, exit de usuario, estas exit de usuario en realidad no se refiere a user exit. Si tú miras aquí la documentación te dice que hay un programa concreto donde hay un perform concreto que si tú te pones allí y escribes código, pues por ahí pasas, ¿de acuerdo? Y tienen funcionalidades muy específicas. Pues estas son para determinación de precios, las hay también para la determinación del interlocutor. Por ejemplo, que tú introduzcas en un pedido de venta un cliente que por defecto debería tener un pagador, pero determinado, dependiendo de X criterio le quieres cambiar el pagador, pues esta X te lo permite. También para cambiar la expedición, el transporte, para afectar a la factura, todo esto. Entonces, aquí hay una pequeña documentación que te dice, esta en concreto no tiene mucha, pero bueno, la que hemos visto antes sí que tenía una documentación donde explicaba un poquito cómo es esa exit y qué se puede hacer con ella, ¿vale? Estas no están gestionadas en ninguna proyecto, ¿no? No son ni una user exit, no son una buddy, son perfos directamente, ¿de acuerdo? Y para encontrarlos, pues nada, es venir aquí y aquí están todos los que hay disponibles. Entonces tenemos los performs, tenemos la user exits, vamos a hablar de las buddies, ¿de acuerdo? Las buddies son la transacción S19 y a su vez hay dos versiones de las buddies clásicas y las buddies nuevas. ¿Cuál es la principal diferencia entre una buddy y una user exit? Pues al ser más moderna se desarrolló de otra manera y está programada orientada a objetos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, puede haber, o sea, cuando tú haces una user exit y metes código en una user exit y otra persona viene detrás y quiere trabajar con la misma user exit, tiene que poner el código en el mismo sitio que tú. A continuación, dice, pues modificación hecha por Pepito y a partir de ahí continúa. Las buddies en muchos casos te permiten pues tener modularizado todo esto. Yo hago mi buddy, tú haces tu buddy, las dos se ejecutan en un orden que determina el sistema y bueno, pero pues por lo menos lo tenemos modularizado, ¿de acuerdo? Para encontrar, y además lo tenemos todo unificado en una única transacción, tenemos la implementación, tratar implementación y crear implementación, ¿de acuerdo? Esto sería el proyecto y esta sería la definición. Entonces aquí de nuevo, si le damos a la ayuda de búsqueda, tenemos la jerarquía de aplicaciones, que es la misma que hemos visto antes. Lo que pasa es que ahora los nodos no tienen por qué ser los mismos, porque no hay, o sea, las buddies, hay cosas para las que hay user exit y no hay buddy,
y sobre todo hay cosas para las que hay body y no hay user exit, o sea que los nodos que te encuentras aquí no tienen por qué ser los mismos que hay en el otro sitio. A partir de que aparecieron las bodies, SAP dejó de crear nuevas user exits. Digamos que sustituyó una tecnología por la otra. ¿De acuerdo? Luego cuando entras dentro de una body, pues su aspecto es bastante diferente. Así como lo otro estaba muy claro, ¿no? Que teníamos, al final había un módulo de funciones donde teníamos un include donde metíamos el código, pues ahora tenemos una clase. Hacerlo todo un poquito más complicado, pero bueno, no tiene más que es otra manera de trabajar. Aquí estamos en la definición, vamos a buscar una implementación. Pues por ejemplo, vamos a probar con esta. Os lo he dicho al revés. Esto es para crear la implementación y tratar implementación. Aquí es para tratar las implementaciones. Exacto. Bueno, esta está vacía. Bueno, pues esta vemos que sí que tiene aquí dentro, sí que tiene contenido. Esto es una body que está implementada sobre el amigo, sobre la verificación de factura logística. Y aquí el código, o sea, estos son todos los métodos que nos ofrece esta body. Digamos que una única body se utiliza para muchas cosas, porque bueno, está como todo metido dentro de un mismo paraguas. Dentro de la body, pues aquí tenemos un método para la inicialización, otro método para el reset, otro para la verificación del ítem de cada una de las líneas. Entonces aquí podemos venir y podemos llegar hasta el código, ¿de acuerdo? Y aquí Una pregunta, ya introducimos nuestro una código. pregunta, ¿De acuerdo? Agustín. Dime, sí. ¿El hecho de que salgan en alemán es porque hemos entrado en castellano y este sistema no está bien implementado o siempre había que entrar en inglés? No. Esto, como estoy utilizando una implementación que ha hecho otra persona, pues habrá entrado en otro idioma. Vale. Entonces, siempre que modificas un objeto que cuando se creó en otro idioma, siempre te sale la misma pantalla. Que siempre te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Cambiar el idioma de este objeto? Que su idioma por defecto era alemán, ¿quieres pasarlo a tu idioma castellano? ¿O sin embargo quieres modificarlo en su idioma original? Siempre te lo pregunta en cualquier objeto que modifiques. Simplemente es porque estoy entrando en un objeto que se creó en otro idioma. No tiene más importancia. Vale. Dentro de esta, aquí yo puedo meter mi código y para saber qué parámetros tengo accesibles, pues tendría que seleccionar este método y ver aquí el botón de parámetros. Y bueno, pues aquí tendría lo que serían las variables que podría trabajar dentro de este método. Es un poco diferente en el sentido de que, bueno, pues es programación orientada a objetos, entonces es un poquito más compleja. Por ejemplo, para que entendamos vamos a explicar paso a paso qué es lo que hemos visto, ¿vale? Para que podamos entenderlo un poco. Aquí cuando hemos llegado hemos visto una clase. Esa clase tiene toda una lista de métodos, que los métodos serían equivalentes a módulos de funciones. Cuando entramos en uno de estos métodos, bueno, aquí entramos al código directamente. Antes hemos entrado aquí a modificar toda la clase. Esta clase se llama de esta manera. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros de la clase que implementa una body son pues estos métodos, ¿vale? Entonces, estos métodos que no dejan de ser pues sentencias, o sea, módulos que se ejecutan, para acceder a su código ABAP se le da el botón y para ver cuáles son los parámetros de entrada y salida se le da el botón de parámetros. Vale. ¿De acuerdo?
Esta pantalla, que tiene muchas pestañas, es igual para todos los objetos. Eso al menos sí que es una ventaja. Allá donde vayamos que encontremos objetos de SAP, siempre nos encontraremos que contienen lo mismo. Pues unas propiedades generales, una interface, unas clases amigas que se llaman, unos atributos así generales, los métodos, que es lo más interesante, las funciones que realmente se ejecutan. Esos métodos podemos ver sus parámetros y su código se accede por aquí. Y en algunos casos, no es el caso de las buddies, nos pueden interesar los eventos, pero no vamos a hablar de ellos porque es más... eso lo necesitaríamos más si hiciéramos programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Pues bueno, tenemos ya tres maneras diferentes de actuar sobre el código. Aquellos performs que hemos hablado, los user exits, las buddies, que además hay de dos tipos, las buddies nuevas y las buddies clásicas, que vamos a ver también alguna para que la veáis. Aquí no hay ninguna definida, porque casi siempre se utilizan ya las buddies nuevas. Las buddies clásicas se han quedado ya muy obsoletas, porque ellos mismos las han sustituido. Así como en el caso de la user exit muchas veces no se ha sustituido, en la buddy clásica sí, casi siempre lo que se ha sustituido es por una nueva buddy. Bueno, pues además de esto hay una nueva tecnología que tiene ya pues 3 o 4 años desde que apareció la 7.0, que es la última versión de NetWeaver, que se llaman enhancements, ¿de acuerdo? En este sistema los han quitado porque son bastante peligrosos y ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando he intentado acceder a ellos? Y del último curso a este, la transacción no existe. O sea que alguien debe haber hecho alguna barra basada en el sistema y los administradores han dicho, ¿sabes qué? Nos vamos a cargar la transacción y así nos quitamos el problema. Pero bueno, nos vamos a conectar a otro sistema que bueno, es uno con el cual trabajo y aquí podemos ver los enhancements, ¿de acuerdo? La filosofía de los enhancements es un poco diferente. El código está introducido dentro del código de SAP. No tenemos esta modularización tan fuerte donde todo está fuera, sino que aquí el código está directamente insertado dentro del código estándar. Para buscarlos, los enhancements, pues tenemos lo mismo. Aquí tenemos el árbol de jerarquías y bueno, pues venga a navegar por él. Pues ahora vamos a buscar en SD, pues un enhancement que tenga que ver con facturación, que a lo mejor nos permita, pues no sé, funciones básicas. Bueno, pues afectar a la salida de los mensajes de facturación, ¿de acuerdo? Entonces hacemos doble clic aquí, vamos a crear, bueno, a modificarlo en este caso. No, perdón, esto ya está creado. Entonces vamos a visualizarlo. Y vemos también, como es una tecnología nueva, también vemos que está orientado a objetos, con lo cual al final aquí, pues, vemos que hay una clase y luego aquí lo que sí que nos lleva es al código, ¿de acuerdo? Digamos que esto es un código estándar de SAP, donde en medio le dicen, pues aquí te meto un enhancement, y aquí empezamos a escribir, ¿de acuerdo? Y podemos introducir nuestro código. Esto es uno de los dos tipos de enhancements que hay. Hay los enhancements implícitos, que serían estos que estamos viendo. Son puntos donde SAP ha dicho, bueno, él mismo los utiliza para hacer ampliaciones a programas o te los deja abierto para que tú lo utilices. Y luego hay otra cosa que se llaman enhancements implícitos, que es que al principio y al final de cada form, por ejemplo, aquí tenemos un form, ¿vale? Que era una rutina que llamábamos dentro del programa. Ya lo dije el otro día, pero bueno, os lo repito. Por favor, si hay algo que no os queda claro, cuando hablo de form no os acordáis bien a qué me quiero referir, por favor, interrumpidme porque se trata de que entendáis realmente pues todos estos conceptos. Y a veces por temas de definiciones y por terminología, pues podemos quedarnos con la mitad de la idea. Entonces, por favor, siempre que haya un concepto que no os quede claro, por favor, interrumpidme. Esto de los enhancements implícitos de los que hablábamos nos permite introducir código o al principio o al final, el que queramos, ¿vale? ¿Cómo se trabaja con ellos? Pues aquí hay una especie de torbellino, que esto quiere decir ampliar,
Le damos a este botón de ampliar. Entonces nos venimos encima de donde queremos, hacemos botón derecho, ponemos aquí implementar ampliación, le damos a crear. Espera un momento ya porque no me deja. Sí, puede tratar de implementar. Modificar. A ver, ¿por qué no me deja ahora insertar la ampliación? Sí, implementación. Es posible que sea debido a que hemos entrado a través de una ampliación. Si en lugar de, claro, estábamos tratando una ampliación que ya existía, un enhancement de estos que hemos dicho explícito. Vamos a entrar en un código estándar. Vamos, por ejemplo, a ejecutar la transacción, venga, VA05, o no, o la ME, la VA03, o la VA01. Vamos a tratar la creación de pedidos. Y pues vamos a ir al código que hay detrás de este programa. Claro, ¿cómo llegaríamos a encontrar dónde hacer una implementación, un enhancement de estos? Pues imaginaros que tenemos un problema, estamos resolviendo una incidencia y ahí no funciona y no sabemos por qué no funciona y pues nos dedicamos a debugar el código. Pues en el momento en que debugas el código vas pasando por las transacciones estándar, pues a lo mejor veníamos a un punto donde el indicador de impuestos 1 pues lo queremos cambiar por el indicador de impuestos 3. Pues entonces sería en ese punto donde diremos, bueno, pues aquí vamos a hacer un enhancement. A ver si aquí nos deja. Nos ponemos aquí. Y crear ampliación. Anda, pues me dice lo mismo. Operaciones de modificación. Perdón, insertar puntos de ampliación implícitos. Vale, hay que empezar por aquí, ¿vale? Insertar puntos de ampliación implícitos. Entonces aquí insertas un punto de ampliación implícito. ¿De acuerdo? Entonces ahora donde te ha puesto el enhancement point, pues entonces aquí ya sí que puedes... a ver. Exactamente, aquí ya podemos crear nuestra implementación, ¿de acuerdo? Podemos crear una nueva. Aquí nos está enseñando, curiosamente en este mismo sitio ha habido ya otras enhancements, implementations standards, pero nosotros podemos crear uno nuevo. ¿De acuerdo? Entonces le damos aquí al botón de crear nuevo. ¿Vale? No lo voy a hacer porque como os he comentado que en el sistema que tenemos para el curso no está accesible esta transacción, en este sistema no quiero hacer este tipo de cosas, pero bueno, esta sería la manera. Al final acabaríamos creando un enhancement implementation donde podríamos introducir nuestro código, ¿de acuerdo? Y ese código se ejecutaría secuencialmente con el del estándar. Esto es muy potente y al mismo tiempo también es algo peligroso, en el sentido de que bueno, el día de mañana cuando venga una versión, SAP te garantiza que tu código no te lo sobrescribe, pero no tiene por qué funcionar, porque si estás utilizando variables que el día de mañana desaparecen, pues no tiene por qué funcionar cada vez que hay una subida de parches, una subida de un cambio de versión, pues estas cosas hay que vigilarlas. Una pregunta, Agustín. Sí. Sea Perform, User Exit, Body o Enhancement, ¿las diferencias en el código que puedes poner es en el tema de los parámetros, sobre todo? Hay dos... Bueno, sí. La más importante es la que tú comentas. No tienes disponible las mismas variables en cada uno de ellos.
La segunda diferencia sería que todas las que están orientadas a objetos, la programación es un pelín diferente, pero muy poco. O sea, afecta a la definición de tablas y a 3 o 4 cosas más. No es nada que haciendo F1 a la ayuda, cuando te da el error, no pueda resolver. Pero sí, básicamente, por ejemplo, los enhancements son más potentes porque tienes todas las variables disponibles. Pero al mismo tiempo las user exits y las bodies, si están bien definidas, sirven para lo que tú quieres. Normalmente no se trata de ir haciendo terrorismo por el código aleatoriamente. Tú quieres hacer validaciones en el momento de la grabación, quieres hacer pequeñas modificaciones en el momento de la grabación. Entonces para esto ya hay funciones muy específicas donde ya tienes accesible todo lo que necesitas. Entonces, lo primero, lo más recomendable sería empezar por las user exits o las bodies. Y solo en el caso de que no encontrara user exit o bodies o enhancements explícitos, entonces ya hacerte tú el tuyo implícito. ¿De acuerdo? Hay un paso más allá todavía, pero ese está absolutamente ya desaconsejado por SAP, que se llaman los fill exits, que no sé si alguno habréis oído hablar de ellos. No. Bueno, pues hay una manera de que se ejecute código, básicamente lo que tú quieras, por ejemplo una validación, para un campo de una pantalla concreta. Lo que pasa es que esto afecta al rendimiento, entonces SAP lo tiene apartado. De hecho, para poder utilizarlo tienes que meterte en una transacción, no te aparece el botón, meter directamente el código de función. Puedes llegar a hacerlo, pero está bastante desaconsejado. Pero digamos que es el último recurso, cuando no tienes ya nada más que hacer, nada te sirve, pues entonces puedes abrir el código, que eso hablamos el otro día de ello también. O sea, todo esto está muy bien, pero al final, si tú quieres modificar el código de SAP, SAP te lo permite. Tú puedes coger y conectarte a SAP y solicitar, no sé si lo habéis visto antes, ha habido un momento en el que, vamos a salir de aquí para que veáis la pantalla, ha habido antes en el que yo he querido modificar un código estándar y aparece esta pantalla, ¿vale? Con esta clave de aquí arriba, yo me puedo conectar al service.sap.com, registrarme y hacer lo que quiera. Ahora, precisamente lo registran porque, digamos, en cierta manera invalida la garantía, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes un problema el día de mañana, pues lo tienes tú. A mí no me busques. Pero también se hace. Hay momentos en los cuales pues no tienes más remedio. Y también SAP te proporciona herramientas para mantener todo esto. Cuando hay un cambio de parches, pues hay una transacción que se llama SPAU y otra que se llama SPAM, donde se gestionan todas las modificaciones que tú has hecho en el sistema. Tanto las que has hecho de una manera más elegante, como puedan ser los enhancements, o las users, como las que hayas hecho pues de una manera menos elegante, como podría ser una modificación del estándar. Y bueno, no nos vamos a... Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. No. ¿Alguna duda? ¿No? Pues no me voy a extender más, pues si no, no nos va a dar tiempo de dar el tema de hoy. Lo último que os voy a enseñar, y ya le pasaré a Ignasi la documentación de estos programas, por si os lo queréis implementar en vuestros sistemas o algún día en un sistema en el que trabajéis. Voy a enseñar otro programa que también encontré hace un tiempo, pero no he tenido tiempo de probarlo en profundidad, pero tiene bastante buena pinta. Que se encarga de buscar ampliaciones, que este ya es en plan a lo bestia. Tú le pones aquí la transacción M21N y dices, bueno, ¿qué quieres que busque? Users, bodies, enhancements y otras cosas que algunas de ellas no sé ni lo que son. BTE, sustituciones, validaciones, bueno, es un programa bastante completito. Entonces tú le pones aquí una transacción, por ejemplo, el pedido de compra, lo ejecutas y... Yo por lo que he podido mirar así un poquito por el código, para la parte de user exit y de bodies, hace exactamente lo que el otro programa. Utiliza la jerarquía de aplicaciones. Para los puntos, los enhancements, la verdad no sé cómo lo hace. No sé si los busca en el código o cómo los encuentra. El caso es que, bueno, te devuelve aquí pues un montón de información, hasta excesiva, pero bueno, por lo menos tienes mucha información de la que partir. O sea, no será por falta de información. O sea, aquí tienes información de puntos de ampliación, tienes información de user exits, tienes información de bodies, que están relacionadas o que están en el código que se ejecuta desde esa transacción. ¿De acuerdo? Luego todo esto, pues eso.
Queda probarlo, queda buscar si en internet alguien ha utilizado esto para lo que tú necesitas. Un poco ya investigación. Bueno, pues con esto dejamos el tema de las ampliaciones al sistema y vamos al tema de hoy, que sería hablar un poquito de las sentencias básicas del lenguaje ABAP, ¿de acuerdo? Pues para los que tengáis un poquito de conocimientos de programación, ni que sea mínimos, muchas cosas ya os van a sonar, son pues, como en cualquier otro lenguaje. Hablando hacia grandes trazos. Por un lado vamos a hablar de cómo se declaran las variables. Por otro lado vamos a hablar de cómo se controla el flujo del programa. O sea, ifs, condiciones, ifs, else, do's, and do's. Por otro lado vamos a tratar de cómo se gestionan las tablas internas, que en otros lenguajes pues se llaman arrays o de muchas maneras. O sea, es listas de... O sea, no es un único registro, es una tabla con muchos registros, pero que la tenemos en memoria. No es la base de datos, es en memoria. Y por último vamos a ver cómo accedemos a, de una manera muy sencilla, el acceso a base de datos. ¿De acuerdo? Y luego también pues dos ejemplos muy sencillitos de salidas por pantalla de información. El reporting clásico y los ALVs. Bueno, los tipos básicos, para todo este tipo de información lo mejor es que que practiquéis, o sea, os lo recomiendo mucho, incluso aunque el curso son solo 2 semanas, pero si practicáis y para el día siguiente pues tenéis alguna duda, pues eso os lo voy a poder resolver. Practiquéis que cuando programéis os pongáis delante del editor ABAP, utilicéis la ayuda, el F1, porque ahí está todo. O sea, yo aquí os puedo poner una documentación con los diferentes tipos, pero ahora no se os van a quedar evidentemente y cuando los necesitéis decís, hostia, ¿y cómo sé ahora los tipos que he definidos? Pues F1, la ayuda y ahí está todo, ¿de acuerdo? Tenemos tipo carácter, tipo floating, que es de coma flotante, para hacer operaciones numéricas. Tenemos enteros, tenemos textos numéricos, es un tipo de datos así un poco extraño que tiene SAP, que es un char, o sea, es de texto, pero solo contiene números, ¿de acuerdo? Se utiliza sobre todo para los numeradores de documento. Los documentos suelen ser nunces, o bueno, ns, ¿vale? Luego en el diccionario, estos mismos tipos tienen su equivalencia en el diccionario, del que hablamos el otro día. Y caracteres char, n es nunce, ¿de acuerdo? Son equivalentes. Tenemos empaquetados, que también son para tratamiento de números. Tenemos hexadecimales, pues en algún caso necesitamos tratar hexadecimales. Tenemos de tipo fecha, que nos facilita mucho el tratamiento de las fechas, porque el formato interno es año, mes, día, con lo cual podemos hacer operaciones. Podemos restar una fecha de la otra y realmente nos sale el número de días que dista una de la otra. Las podemos ordenar. También tenemos de tipo tiempo, que es hora, minuto, segundo. De acuerdo. Y la instrucción básica para declarar la información en el sistema es data. ¿De acuerdo? Nosotros ponemos data y luego le ponemos el nombre de variable. ¿Vale? Algunos ejemplos pues los tenemos aquí. Pues aquí definimos una variable que le llamamos numcar, num-car, que es de longitud 5. La longitud se la ponemos así entre paréntesis y que decimos que es del tipo n, que hemos comentado que era nunc. Aquí definimos un número 2, que es de longitud 2, del tipo packet. Una fecha del tipo d, que es fecha, ¿de acuerdo? Esto, que lo podemos utilizar en el programa, realmente en el día a día no se utiliza demasiado. Lo que se hace más a menudo es definir las variables como variables del diccionario. Primero porque es más fácil y segundo porque hereda un montón de propiedades. Estuvimos viendo un report muy sencillito el último día, hoy también veremos otro. Ese report tenía una pantalla de selección y simplemente por haber definido nuestra variable respecto a un objeto del diccionario, pues ya tenía una ayuda de búsqueda, tenía un determinado tipo de datos, incluso así se pueden llegar a hacer validaciones de los posibles valores, simplemente por estar definido como el diccionario. Aquí podemos ver la variable acreedor, definida like. Esto el FA1, a ver si alguien me sabe decir lo que es.
¿Nadie sabe lo que es? Pues esto es la tabla de los proveedores en el sistema, ¿de acuerdo? Y leaf number es el campo del número de proveedor. Pues esta variable ahora va a estar definida como el campo de proveedor. Va a tener su ayuda de búsqueda, en el caso de que se vea por pantalla, y bueno, va a tener la longitud y el tipo de datos de ese campo. Hay una instrucción dentro del data que se llama value, que nos permite darle un valor por defecto. Pues imaginaos que queremos hacer una variable contador porque una determinada cosa la queremos hacer 3 veces y queremos que empiece la variable contador con el valor 1. Pues la variable contador es de tipo P, value 1. Esto es de ponerle un valor por defecto. ¿De acuerdo? Que estos serían variables individuales, que pueden ser de los diferentes tipos. Luego podemos tener variables que sean un registro de datos. ¿Qué quiere decir? No es una tabla, no tiene varios registros, es un único registro, pero tiene estructura. Que pues vemos un ejemplo de declaración aquí debajo. Tenemos una instrucción data, le ponemos begin of, en este caso proveedor, y luego decimos los campos que contiene esta estructura. Pues tiene el proveedor, el nombre, la ciudad, que le ponemos que el valor por defecto es Barcelona, la fecha, que le ponemos que el tipo es de tipo fecha, y acabamos esta estructura. Nosotros luego dentro del programa, cuando queramos hacer referencia a algún campo de esta estructura, siempre se hace de la misma manera. Nombre de la estructura guión nombre de campo. Aquí en este caso, este write lo que haría sería escribirlo por pantalla. ¿De acuerdo? Como vemos, la instrucción data se utiliza para la definición de todos los tipos de datos. También las tablas internas. Una tabla interna es muy similar. Hay varias maneras de definir una tabla interna, pero bueno, aquí tenemos una de ellas. Es exactamente igual que la definición de una estructura, en lo único que se diferencia es en esta instrucción de aquí. ¿De acuerdo? Se llama occurs 100. Este occurs, su función original era reservar un espacio de memoria. Hoy en día, con los sistemas actuales, esto ya se ha perdido y lo que se suele poner es occurs 0 y el sistema gestiona de manera dinámica el espacio de memoria que va a dejar para esta tabla interna. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, lo que se suele poner es un occurs 0. Si pusieras un occurs 0, tampoco pasaría nada. El programa, cuando llegara a la línea 101, no daría ningún tipo de error. Pero se suele poner occurs 0. Otra posibilidad de definir una tabla interna es la instrucción include structure, que nos permite crear una tabla interna e incluir la estructura de una tabla del diccionario. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver el diccionario un momento para, me parece que Silvia, que no estuvo el otro día, si vamos al diccionario, pues podemos ver la tabla T100, no, T001. Sí, que esta es la de sociedad. Sociedad. ¿De acuerdo? Exactamente. Pues aquí podemos decir, ostras, pues yo quiero crear una tabla interna que tenga exactamente esta estructura. Pues puedo hacer, empiezo mi tabla, begin of sociedades, occurs 0, y include structure esta estructura. Y si luego además aquí debajo de esta estructura quisiera añadirle más campos propios, yo podría llegar aquí y además de esto, siempre coma. Ah, por cierto, esto es una cosa que no os lo he comentado. Cuando las sentencias no tienes por qué repetirlas cada vez. Por ejemplo, si defines varias variables, no tienes que hacer data, por ejemplo, aquí arriba. Aquí, exactamente. Tenemos data, begin of y luego toda una serie de instrucciones que en realidad todas tienen que ver con data. Pues aquí tenemos los dos puntos. Y al final de cada una de ellas, aquí no está bien escrito, se pone una coma. ¿De acuerdo? Entonces, esta coma quiere decir, es igual que hacer data, begin of proveedor, punto. Data, leaf number like tal, punto. Y tal. Es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de repetir el data cada vez, se ponen dos puntos y después se le pone una coma. ¿Vale? Es como varias veces la misma instrucción. Bueno,
Pues aquí donde estábamos definiendo... Agustín, Sí. es que el otro día, es que quizás no lo habías comentado todavía, que todas acaban en punto, ¿no? Exactamente. Todas las instrucciones en ABAP tienen que acabar en punto. En casi todos los, bueno, no en todos, pero en casi todos los lenguajes hay un carácter al final que te indica. En Java puede ser punto y coma, o en otros lenguajes pueden ser otras cosas. En ABAP todas las instrucciones acaban en punto, ciertamente. Cuando ponemos esto, cuando ponemos dos puntos delante detrás de una instrucción data, pues luego podemos hacer varias separadas por comas, ¿de acuerdo? Esto lo estábamos explicando porque decimos que nosotros podemos definir una estructura que contenga toda la tabla T001 más campos que necesitemos nosotros, los que vayamos definiendo durante el programa. Y con esto tenemos los rudimentos ya para hacer la definición de variables, ¿de acuerdo? Podemos coger nosotros estar trabajando con, por ejemplo, proveedores, y entonces nosotros, ¿cómo veríamos qué campos queremos utilizar? Pues nosotros queremos hacer un programa que acceda a los proveedores. Pues entonces iríamos a un programa o por ejemplo, a los artículos. Iríamos al maestro de artículos, nos pondríamos allí, por ejemplo... Quiero hacer un listado de artículos. Ostras, ¿y dónde están los artículos? Pues yo me voy a MM01. No, eso sería para crearlo. Vamos a visualizarlo. Entonces aquí, mira, ya directamente, no tenemos ni que entrar más adelante. F1, datos técnicos. Y aquí tenemos una estructura donde ya nos dice este tipo de... donde podemos ir a buscar este campo realmente qué definición tiene. Pues definiendo nuestras variables like, esta estructura y este nombre de campo, ya trabajaremos con una variable exactamente igual que la del material, ¿de acuerdo? Y así con todas las variables que fuéramos necesitando dentro de nuestro programa. Evidentemente hay muchas más historias dentro del tema de definiciones. Ya lo comenté también ayer. Dentro de lo que es el editor, tanto si entramos por la S80, que es el Workbench, como si entramos por otro punto, hay aquí un apartado de entorno, ejemplos ABAP, donde tenemos ejemplos muy detallados de todo esto que he comentado. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estaríamos hablando del lenguaje ABAP, estaríamos hablando de palabras clave ABAP, estaríamos hablando de tipos y objetos, y veríamos pues más o menos lo que hemos comentado. Cómo se hacen estas definiciones, cómo se asignan los valores. Vemos que todas las instrucciones acaban en punto, me ha dicho Ignasi, se me ha olvidado comentároslo. Aquí también podemos ver cómo se asignan a esto de variable text1 un valor con el igual, y esto por ejemplo es para sacarlo por pantalla, es la instrucción write. De hecho podemos ejecutar este código y vemos que hace un programa muy sencillito donde escribe pues lo que hemos puesto dentro de estas variables, ¿de acuerdo? También podemos ver la definición de estructuras, que es lo que os he comentado, y podemos ver la definición de tablas internas, ¿de acuerdo? Aquí hacen una definición un poco más compleja, utilizando tipos y utilizando tal. Aquí en lugar de definir la tabla interna, como ya os he dicho, como si fuera una estructura y luego ponerle locus 0, definen una cosa que se llama tipo, y luego te dicen, esto es un tipo estructura, luego te hacen un tipo tabla de esa estructura, y luego te dicen, y mi variable va a ser del tipo tabla. Eso tan complicado es obligatorio en la programación orientada a objetos. O sea, si estamos haciendo una user exit, podemos hacer las estructuras como os he explicado yo, que es muy sencillo, es como que todavía se suele hacer cuando no estás haciendo programación orientada a objetos, porque es más rápido. Pero en el momento en que estamos dentro de una body o estamos dentro de un enhancement, nos obligan a que definamos las tablas de esta manera. Y si no lo hacemos así, se queja. ¿De acuerdo? Y da error. Es una particularidad. Tiene su justificación, pero es una tocada de narices. Pero bueno, gracias a la ayuda de SAP es muy sencillo. Si no lo recuerdas, tienes que reflejarlo, F1, y ahí están todas las instrucciones exactamente cómo se definen. Y al final, pues
el funcionamiento es el mismo, ¿de acuerdo? Tienes definido tu estructura, como este tipo, tienes definida tu tabla, como este tipo tabla, y llenas tu estructura, y tu estructura la añades en tu tabla interna. Al final tu tabla interna está llena y la puedes sacar por pantalla. Pero bueno, ahora esto ya os lo explicaré un poquito más adelante. Hemos hablado de definición de datos, ahora lo siguiente sería el control del flujo de programa, que serían las diferentes condiciones. Evidentemente estamos hablando de if, else, ¿de acuerdo? Esto no tiene ningún secreto, es como cualquier otro lenguaje, incluso, bueno, aunque no hayáis programado mucho, os es familiar seguro que os es familiar a todos. Hacemos una sentencia if, declaramos una condición, que ya veremos cuál es la sintaxis, y la sentencia if acaba con un enif, ¿de acuerdo? Y si se cumple la condición, lo que hay dentro se ha ejecutado, y si no se cumple la condición, lo que hay dentro se ha ejecutado. Podemos también definir if y un else, ¿de acuerdo? Por si queremos, en el caso de que se cumpla la condición, que se ejecute un trozo de código, en el caso de que no se cumpla, que se ejecute otro trozo de código. Y también existe la posibilidad de un else if, quiere decir, si se cumple esta condición, o else if esta otra condición, o, y así se pueden ir anidando pues muchas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se definen esas condiciones? Pues con los operadores clásicos, ¿de acuerdo? Igual sería el igual o equal, se puede poner también en letra, lo digo porque hay quien le gusta poner una manera o de la otra. Distinto se pone con los dos, mayor, o sea, menor, mayor, o se pone en, o no, se pone, de hecho es al revés, non equal. Mayor que es greater than, menor que, lower than, mayor o igual, greater or equal, y menor o igual, less of equal, lower or equal. Además de estos operadores, también existen otros operadores que sirven para tratar cadenas de caracteres. Por ejemplo, puedo decir, si esta variable contiene pues la letra A, pues se cumple la condición. Si no la contiene, no se cumple, ¿vale? Y hay varios. Que contenga solo valores dentro de este grupo, que no los contenga, que contenga alguno, que no contenga ninguno, que contenga un string concreto. Bueno, hay diferentes, o que contenga un patrón. Por ejemplo, esa es una de las que más se usa. El patrón sería decir, pues que dentro de esta variable, pues esté el A asterisco. Eso sería un patrón. ¿De acuerdo? En el patrón podemos decir pues que empiece por A y cualquier cosa, que entonces utilizaríamos el asterisco, o podemos decir que empiece por A, que luego tenga cualquier cosa y que luego sea una C. Entonces ese cualquier carácter se le pone el símbolo más, ¿de acuerdo? Más operadores, pues está el entre, el between, o el isInitial, que este se utiliza mucho. Pues si una variable pues es initial. Te ahorra tener que saber si te sirve tanto para caracteres como para numéricos. Entonces te ahorra tener que pensar si tienes que decir si esta variable vale 0 o si tienes que decir si esta variable vale blanco. Tú le dices es initial y ya está. Quiere decir esta variable no tiene ningún valor. ¿De acuerdo? Otra, aparte del if, else, and if, tenemos otra sentencia que es el case, ¿vale? En el case lo que hacemos es, primero decimos case y el nombre del campo, y luego decimos si este campo vale tal valor, pues se ejecuta una sentencia. Si vale tal otro, se ejecuta otra sentencia. Si vale tal otro, etcétera, etcétera. Y de ahí una última opción que dice, y para cualquier otro valor, when others, exacto, que se ejecute el resto, ¿de acuerdo? Es algo que es común a todos los lenguajes, de una manera o de otra, y declarado de una forma u otra es común.
Por último, también tenemos, esta se utiliza menos, una instrucción condicional que se ejecuta cuando cambia el valor de un campo. ¿De acuerdo? Entonces, es un evento. Esto realmente ya sería un poquito, o sea, dentro de la programación, pues esto estaría un poquito más enfocado a eventos. En el caso de que cambie un campo, pues ejecuta un determinado código. ¿De acuerdo? Esto, Agustín, Sí. o sea, lo podrías ejecutar dentro de decir, bueno, pues que ha cambiado lo que venía inicial en el campo que estaba en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, o algo así, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sirve para eso. Lo que ya te digo, de todas maneras, no se usa suele... mucho. Bueno, Vale. no, porque normalmente sueles controlar más bien el valor de la variable que no esto, ¿de acuerdo? Luego aparte tenemos el proceso de bucles, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar primero de los bucles que no están relacionados con las tablas, con nuestras tablas internas, ¿vale? Eso lo controlaríamos con dos instrucciones, el do y el while. Do quiere decir ejecutar una sentencia, pues un determinado número, ejecutar una sentencia, porque podríamos poner do punto, meter una sentencia y en do, y estaríamos ejecutándola continuamente, si no la interrumpiéramos, que luego ya veremos cómo se interrumpen los bucles. O podemos decirle que lo ejecute un número de veces. ¿De acuerdo? Pues ejecútalo 5 veces. ¿De acuerdo? Hay una variable del sistema que es SciIndex que lleva un contador de los bucles. Esta variable, bueno, no hemos hablado todavía de las variables del sistema. En cualquier programa ABAP hay accesible toda una serie de variables de sistema que están dentro de lo que sería la estructura SCI. ¿Vale? Luego, ahora os voy a enseñar qué más cosas hay dentro de la estructura SCI. En concreto hay una que es la SciIndex, que con esta pues vemos el contador, la iteración en la que nos encontramos. Esta sirve tanto para estos bucles, los do's, los whiles, como también si estamos tratando una tabla interna. Que las tablas internas, para recorrer todos sus registros, utilizamos la sentencia loop. ¿Vale? Este SciIndex también se va actualizando. En el caso de anidar do's, el SciIndex va pegando saltos, ¿vale? Entonces hay que tener un poco cuidado con su utilización. La instrucción while es como un do, pero bueno, con una condición. Ejecuta este trozo de código mientras tal variable no valga tal valor, ¿vale? De la misma forma también es posible anidarlos. ¿Cómo interrumpimos estos bucles? Pues estos bucles se pueden interrumpir con la sentencia check, ¿de acuerdo? Check evalúa una condición, dice check tal variable igual a tal valor, se ejecuta y se interrumpe este bucle. Estas sentencias de controles sirven tanto para interrumpir bucles como para salir de performance. Por ejemplo, dentro de un código yo estoy ejecutando una subrutina, pues si yo hago un check y no se cumple la condición, salgo al nivel superior. ¿De acuerdo? Solo al nivel superior. Hay una instrucción que es exit, que esta es salgo y punto, sin más. Está la instrucción stop, que esta también se utiliza realmente muy poco, porque está enfocada a cuando la programación era más por eventos, ¿de acuerdo? El report vimos el último día que tiene una parte de pantalla de selección, start of selection, end of selection. Pues si tú dabas la instrucción stop, te ibas a la parte end of selection. Y entonces ahí hacías un determinado tratamiento. Esta manera de trabajar en bucles, que es heredada de los sistemas S400, estas cosas, hoy en día no se utiliza prácticamente. Leave es una instrucción que finaliza completamente el programa que estoy ejecutando. Lo finaliza sin ejecutar ningún otro evento. Y me he dejado una. Ah, bueno, claro, porque en esta aquí no tiene sentido. Vale, hay otra, pero que solo se utiliza para el loop, que es el continue, pero ya la veremos. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es un poco de rollo, pero
realmente hasta que no te pones y haces tus primeros pinitos con un programa, pues va bien que todos estos conceptos suenen, pero no les sacas el jugo. De nuevo comentaros Ujú. que aquí, dentro de lo que sería toda la documentación de API ejemplo, pues aquí tenemos las expresiones lógicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de ifs, initial, por ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también ejemplos de control de proceso, if, contain string, esto es lo que os decía. Pues aquí han hecho 3 diferentes variables, el primer texto, el segundo texto y el tercer texto. Y han hecho una variable que contiene la palabra echo. Pues, bueno, evidentemente, cuando ejecutemos este programa, se escribirá por pantalla porque se cumplirá esta segunda sentencia, la second, ¿de acuerdo? Hacemos F8 y se cumple la condición 2, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver un ejemplo de todos estas sentencias que estamos hablando de ellas. Bueno, ahora llegamos a las tablas internas. Las tablas internas realmente son de lo más importante en la programación de Java, porque lo lógico es que tú accedas a la base de datos, pero para traerte una serie de valores y tratarlos en local. Y normalmente no sueles, hay veces que tratas un único valor, pero lo normal es que trates pues registros, ¿de acuerdo? Tablas internas. Hemos hablado antes de cómo se define una tabla interna. Recordad, esto es declaración no orientada a objetos. Si hacemos declaración orientada a objetos, pues es un poquito más complicada, pero acaba siendo lo mismo. ¿Cómo llenamos una tabla interna? La instrucción para llenar una tabla interna se llama append. ¿De acuerdo? Una diferencia, y ya que acabo de mencionarlo, entre las tablas internas definidas de esta manera que yo os he explicado y las tablas internas definidas como hemos visto en la programación orientada a objetos. Estas tablas internas tienen una cosa que se llama cabecera. O sea, ellas en sí mismas ya tienen un registro donde podemos ir llenando. Nosotros podemos coger y si la tabla interna que hemos hablado antes, que se llamaba proveedores o como se llamara, ¿de acuerdo? La podemos ir llenando directamente. Luego ejecutar la instrucción append y escribimos un registro. O sea, digamos que la tabla interna tiene 2 partes, la cabecera y propiamente las líneas. Con el otro tipo de definiciones se generan tablas sin cabecera. Entonces siempre te tienes que definir 2 cosas. Te tienes que definir por un lado una estructura, que es la que vas llenando, y luego esa estructura le haces un append para llenar la tabla. Os voy a enseñar un ejemplo de las 2 cosas. A ver, aquí no tengo ningún ejemplo. No, voy a enseñaros un ejemplo sobre el código. Bueno, el ejemplo de declaración de tablas orientada a objetos es este de aquí. Tenemos definido una estructura. Aquí definimos una tabla. Además, estos son tipos. Es como una entidad más abstracta. Es como si fuera, en lugar de definirlo en el diccionario, lo defino dentro de mi programa. Y luego yo aquí hago el data que hemos comentado. Y entonces esta variable es como la estructura y esta variable es como la tabla interna. Entonces yo primero lleno mi estructura y luego hago el append de esa estructura a mi tabla interna. ¿De acuerdo? Y yo lo que no podría hacer aquí sería intentar llenar directamente el campo itab-number. Porque me diría que esta tabla no tiene cabecera. ¿Perdona? ¿Más o menos lo entendéis? A ver. Sí, no está definido, ¿no? Es porque se define diferente, porque pese a que las 2 cosas son tablas internas, esta es una tabla interna sin cabecera y la otra es una tabla interna con cabecera. Entonces, al no tener cabecera, es como si cuando la defines con cabecera le estuvieras definiendo al mismo tiempo una estructura que se llama igual. Y por eso es tan cómodo trabajar con tablas definidas de la otra manera. Os voy a enseñar un ejemplo aquí. A ver si tenemos aquí un ejemplo.
Evidentemente esto es una tabla que sí que tiene cabecera. Lo que pasa es que esta tabla en concreto la llenamos, la información la traemos del diccionario, entonces no la podéis ver tan claramente. Pero bueno, digamos que aquí yo podría... Vamos a hacerlo en un momentito. Vaya por Dios. Vamos a crear un report aquí muy sencillito. Si yo en lugar de hacer esta definición, me voy a definir otra tabla interna diferente. Voy a definirme... ¿Vale? Esta es otra tabla interna, que es exactamente igual que esta, pero que la he definido de la otra manera. Pues yo puedo trabajar directamente con ella. Yo puedo aquí decir tabla interna guión number y asignarle el valor 1. Y yo puedo hacer tabla interna name y ponerle Agustín. Y yo haría entonces aquí un append tabla interna. Y es más breve. Es una manera de programar más comprimida, ¿de acuerdo? Pero bueno, es diferente. Si yo ahora ejecuto... Si yo intentara hacer esto mismo, bueno, esto lo puedo compilar y no me va, en principio no me va a dar ningún error, si no me he equivocado con nada. Mira, pues sí, me he equivocado con algo. Ah, claro, porque he copiado nada. Y aquí también me he equivocado con esto. Vale. Clicas en la cerilla, ¿no? Sí, activación. ¿De acuerdo? Y yo estoy intentando llenar pues estos campos de esta tabla interna que tiene cabecera. Si yo intentara hacer lo mismo con la otra, si yo intentara en la tabla ITAB, que es esta aquí, perdona, en la tabla ITAB, sí, la tabla ITAB, intentara llenar directamente el campo number, pues seguramente ahora al activarlo pues me daría un error. ¿Y qué es lo que me va a decir? Que esta tabla no tiene cabecera. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Bueno, esto es, hemos hecho una pequeña bifurcación del camino, pero es importante porque muchas veces si no se entiende la diferencia entre una y otra. Independientemente de cómo hayamos definido nuestra tabla interna, para tratar sus diferentes registros, utilizamos la instrucción loop. ¿De acuerdo? Loop at intab. ¿De acuerdo? Y le podemos añadir condiciones. Podemos decir, vamos a recorrer la tabla interna para aquellos valores que valgan 1. ¿Vale? Y bueno, pues solo recorreríamos los valores donde se cumpliera la condición. Antes os he hablado también de que había unas variables de sistema. Vamos a aprovechar ahora porque si no, luego no os puedo explicar otra cosa. Antes hemos hablado de SciIndex, que era el nivel de iteración.
pero si hacemos doble clic aquí, vamos a acceder a la estructura donde están definidas todas estas variables de sistema, ¿de acuerdo? Y hay un montón. La mayoría de ellas no tienen mayor utilidad, pero hay 4 o 5 que sí que son muy interesantes. Por ejemplo, SAI-SUPRC, que es el código de retorno. Cada vez que ejecutamos una instrucción, para saber si se ha ejecutado correctamente, pues él nos devuelve un SAI-SUPRC. En cada definición, para cada instrucción, cuando vais a ver la ayuda, os dice los posibles códigos de retorno que tiene. O sea, esto es una cosa que se utiliza continuamente. Cuando accedemos a base de datos, para saber si hemos recuperado correctamente o no, miramos el SAI-SUPRC. Cuando hacemos un loop a una tabla interna y no hemos encontrado nada, nos devuelve un SAI-SUPRC diferente de 0. 0 suele querer decir que ha ido bien. Cualquier valor diferente de 0 es que ha ido mal. Luego hay diferentes valores. El común es 4, pero hay otros posibles valores. En cada sentencia está explicado los posibles valores del SAI-SUPRC. ¿De acuerdo? Y ya os digo, aquí hay un montón. Por ejemplo, también está el código de transacción que nos está llamando, está el nombre del programa, hay un montón de información. Pues aquí estábamos comentando que bueno, que en caso de que no encontremos nada al aplicar nuestra condición where en el loop a una tabla interna, nos devolverá un SAI-SUPRC diferente de 0. También es posible hacer un loop a una tabla interna desde un registro hasta otro registro. O sea, quiero hacerlo desde el 1 hasta el 10, aunque la tabla tenga 25, o desde el 5 hasta el 15. ¿De acuerdo? Aparte de lo que serían hacer lecturas para varios registros, podemos hacer lecturas individuales, ¿vale? Con la instrucción read table. Bueno, otra particularidad de las tablas definidas con cabecera o sin cabecera es que cuando hacemos una sentencia loop, mira, aquí tenemos un ejemplo. Este es la copia del ejemplo. Esta tabla está definida sin cabecera, pues cuando hago el loop tengo que volcarlo en una estructura. Si yo ahora le quito la estructura a esta instrucción, me va a dar un error. Cuidado. Si hay una... Sí, tranquilo. Si yo ahora intento compilar esto, me va a dar un error. Porque me va a decir que esta tabla no tiene cabecera. En cambio, si yo intento hacer este loop para mi tabla, que le he llamado tabla interna, Le sobra una letra. gracias. Muy bien. Pues si yo intento hacerlo para mi tabla interna, pues yo no tengo ningún problema, porque ya tiene una cabecera. El error será otro. Ah, bueno, claro, es el mismo error de antes que no he corregido. ¿Veis? Las tablas sin cabecera se tienen que volcar en una estructura, las tablas con cabecera se puede trabajar independientemente con ellas. Tanto para el append, para el loop, para la instrucción esta que estamos hablando ahora, read table, lo mismo. Si la tabla tiene cabecera, pues read table, nombre de la tabla, y ya está. En esa cabecera se pone el contenido de la línea que estamos leyendo. ¿Cómo se puede acceder? ¿A qué podemos acceder con el read table? Pues podemos buscar por clave, podemos decirle devuélveme la línea que tal campo tenga tal valor, podemos ir por índice, devuélveme el tercer registro, y en el caso de que no vaya bien, pues nos dará un SAI-SUPRC diferente de 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de cómo modificamos tablas internas. Se utiliza la instrucción modify. ¿De acuerdo? La instrucción modify la podemos trabajar de dos maneras. Si estamos dentro de un loop, no hace falta decirle qué registros queremos modificar, porque queremos modificar el que estamos tratando.
Si no estamos dentro de un loop, hay que decirle un número de índice para que sepa qué registro de la tabla hay que modificar. También es posible hacer la instrucción insert, porque insert se diferencia de append en que append añade por debajo. Insert puede insertar en cualquier punto. Tú puedes insertar por encima de la línea 2 o puedes insertar por debajo, como queramos. Y la instrucción delete, ¿de acuerdo? Con la instrucción delete borramos contenido de la tabla interna. También de la misma manera tenemos la opción de decirle el índice que queremos que borre, o también se le puede añadir la condición where, ¿de acuerdo? Y decirle, pues borra de la tabla interna todos aquellos que empiezan por A. ¿Vale? Bueno, otras instrucciones interesantes para tratamiento de tablas serían clear, que borra la cabecera, refresh, que borra toda la tabla, free, que libera el espacio ocupado por la tabla en memoria. Está, como os he dicho, que ya la gestión del espacio en memoria que ocupa una tabla ya no es relevante hoy en día, pues no se suele utilizar. Y luego tenemos una última instrucción que es describe table, que es para conocer el número de líneas que tiene la tabla. Pues por si queremos saber pues si hemos recuperado 5, 6 o 7 valores. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya tenemos lo que es lo más básico para hacer un programa. Bueno, nos faltaría evidentemente hacerle la salida por pantalla, pero para hacer un report, por ejemplo, ya definimos cómo hacer la pantalla de selección el primer día. Hoy hemos trabajado cómo hacer algunas sentencias, pues condiciones, tablas internas. Nos faltaría cómo recuperar la información de la base de datos. ¿De acuerdo? Las instrucciones más importantes para tratar la base de datos, evidentemente, es el select, para traernos base de datos, insert, update, modify y delete. Estas son las 5 más importantes. Bueno, comentaros que el Java 4 tiene un SQL propio, se llama OpenSQL, que es como una implementación más sencilla de lo que sería el estándar de SQL. Realmente es más fácil de utilizar, no te olvidas de los fetch, te olvidas de un montón de instrucciones de base de datos, es muy sencillo de utilizar y bueno, pues vamos a ver algún ejemplo de los mismos. Es muy importante en las instrucciones de acceso a base de datos la variable sizeUpRT, porque nos va a decir en cada momento cómo ha ido ese acceso a base de datos. ¿Vale? Dentro del select, la instrucción más sencilla es el select single. Nosotros queremos recuperar, queremos ir a buscar un proveedor y sabemos el código de proveedor. Pues en lugar de hacer una instrucción select en select que podría recuperar diversos registros, hacemos un select single que nos trae un único registro. Cuando decimos asterisco quiere decir que nos traemos todos los campos de la tabla y aquí indicamos la tabla. Y aquí en el where indicamos las condiciones que queremos que se cumplan. Las condiciones son similares a las que hemos hablado antes para la lógica de proceso dentro de un programa, los if. Pues el equal, non equal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después del where, cuando hay más de una condición, se van anidando ands. ¿De acuerdo? Ponemos where, por ejemplo, tenemos a la tabla de materiales, where number igual a un número de material. And, grupo de artículos igual a un determinado grupo de artículos. ¿De acuerdo? Además de esta lectura que es individual, que solo recupera un registro, es más, imaginaros que hacemos un select a la tabla de artículos por grupo de artículo. Y hacemos un select single. Pues nos va a devolver el primer artículo de ese grupo de artículos. Y ya está, y no nos va a devolver nada más. Cuando queremos hacer una lectura iterativa, está la instrucción select en select. ¿De acuerdo? Y dentro de ese select en select podemos trabajar con la información que nos hemos traído. Esta instrucción no se suele utilizar mucho por un tema de rendimiento. Porque para cada bucle va a la base de datos y vuelve. En lugar de esto, lo que se suele hacer es otra instrucción que veremos más adelante, que es select y todo lo que cumpla la condición me lo metes en una tabla interna. Entonces haces un único acceso a la base de datos y de golpe ya llenas la tabla interna.
Por eso son tan importantes las tablas internas en la programación. ¿De acuerdo? Más con cosas que podemos hacer con el select, pues podemos hacer un between entre pues todos los artículos entre el 1 y el 10, like, que sería que contiene un patrón. Aquí lo único a tener en cuenta es que se sustituyen un poco las variables. En lugar de utilizar el asterisco y el más, como hemos visto antes, aquí el asterisco es el tanto por ciento y el más, que era una cadena cualquiera, es guión bajo. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí tenemos la instrucción esta que os comento, que es de las que más se utiliza. Cuando vamos a trabajar con información de, por ejemplo, de materiales, vamos a hacer un listado de materiales, nos definimos nuestra tabla interna y decimos, oye, pues trate toda la tabla de materiales y me la metes en la tabla interna. ¿De acuerdo? Además, es más sofisticado que todo eso. Hay otra instrucción. Bueno, esto vacía la tabla interna y la llena con lo que viene en la base de datos. Si queremos conservar los registros que ya tenía la tabla interna, en lugar de decir intutable, le decimos appenditable. ¿De acuerdo? También podemos ordenar esa lista de resultados de la base de datos. ¿De acuerdo? Podemos decir, oye, pues todos estos campos me los ordenas por grupo de artículo, o me los ordenas por material, o me los ordenas por proveedor. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una instrucción de select de acceso a base de datos, pues lo tendríamos aquí. Esto es un report muy sencillito para buscar materiales, por ejemplo, por cualquier material que... También en las instrucciones select se pueden utilizar los select options, ahora vais a ver cómo. Pues vamos a buscar cualquier material que empiece por 1. Y aquí nos va a devolver pues un material. ¿Cómo hacemos este acceso a base de datos? Aquí tenemos la definición de las variables. Aquí tenemos la definición de la pantalla de selección. Aquí tenemos ese evento del que hablamos el último día de inicialización, por si queremos ya poner un valor por defecto. En este caso le ponemos el grupo de artículo, porque solo queremos proponerle por defecto un grupo de artículo. Y luego en el step of selection, pues tenemos dos performs para tener modularizado el código. Uno de ellos es traer información, get data. Y en este get data hacemos el select. Y aquí hacemos este select que hemos comentado. Hacemos un select asterisco de una tabla del diccionario dentro de una tabla interna. Where, un campo de la tabla del diccionario, y aquí la particularidad es este in. El select option, como comentamos el otro día, nos permite introducir listas de valores desde hasta un montón de cosas. Pues hay una interface entre este select options y el SQL que accede a la base de datos. Con lo cual, simplemente diciéndole in, él ya sabe que tiene que aplicar lo que se haya puesto en el campo de la pantalla de selección. Esto es muy potente. Y si no, si lo que queremos es, por ejemplo, en el caso del grupo de artículos, no era un select options, era un único campo, un parámetro directamente. Pues en este es por igual, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de condición. Si el campo grupo de artículos está relleno, o sea, si está en blanco, no lo utilizamos para la selección, perdón, y si está relleno, sí que lo utilizamos para la selección. ¿De acuerdo? Luego aquí veríamos que si el size UPRC no es initial, o sea, si no he encontrado ningún artículo, lanzaría un mensaje, que luego ya veremos cómo se escriben estos mensajes. Y por último, de todos esos artículos, porque en la tabla Mara no está la descripción, iría a buscar su descripción. ¿De acuerdo? Y la escribiría dentro de un campo concreto. Esto sería el ejemplo de la instrucción select single. Y aquí vemos otro ejemplo de variable de sistema interesante, que es el SciLangu. El SciLangu es el idioma en el que yo me he logado en el sistema. Entonces es muy interesante pues hacer los programas dependientes del idioma de la persona que se ha logado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo ejemplos de instrucciones de base de datos. Eso sería para leer. Luego, para escribir en la base de datos siempre se utiliza se puede utilizar la instrucción insert, donde llenaríamos, o sea, lo normal,
no es hacer un insert tabla, sino que lo normal es hacer un insert tabla de una tabla interna. Tendríamos una tabla interna definida como igual que la del diccionario, y entonces nosotros diríamos, oye, pues esta tabla interna, todos los valores de ella, insértalos en la base de datos. En el caso de que no pueda hacerlo, pues nos devolverá un 6 UPRC diferente de 0. Otra instrucción que podemos utilizar es update. ¿De acuerdo? La instrucción update evidentemente actualiza la base de datos. Y tiene más opciones que la instrucción insert. Porque claro, insert al fin y al cabo tenemos que llenar todos los campos que queramos y escribirlos en la tabla. En cambio el update nos permite decir, oye mira, de esta tabla de la Mara, actualízame el campo que se le indica con este set. Pues un campo que no sea especialmente importante, porque claro, cambiar grupo de artículo así a las bravas sería bastante malo, pero bueno, grupo de carga o cualquier otro valor. Le pones, me actualizas este campo con un determinado valor siempre que se cumpla una condición. ¿De acuerdo? O sea, yo para hacer una actualización de la base de datos no tengo que hacer una lectura, traérmela al programa, tratarla y luego hacer la modificación, sino que puedo ya en una única instrucción decirle a la base de datos, siempre que te encuentres este valor, sustitúyeme este campo por este otro. Entonces es mucho más óptimo que no hacer imaginaros lo contrario, que sería hacerlo a mano. Sería, me traigo 100 registros, luego hago un loop a esos 100 registros para cambiar el valor, y luego hago un insert de esos 100 registros. Pues eso es mucho menos eficiente desde el punto de vista de la base de datos que esta instrucción. Luego está la instrucción modify, que es como una mezcla entre un update y un insert. El modify se utiliza cuando no sé si el registro va a existir o no. Cuando yo no sé si el registro existe o no, hago un modify. En el caso de que no exista, lo creará, y en el caso de que exista, lo actualizará. Y luego tenemos la instrucción delete, que igual que la instrucción update nos permite hacer borrados selectivos. Pues tú le dices, bórrame de la base de datos todos los artículos del grupo de artículos 04. ¿Vale? Y bueno, pues te los borraría. Estas son las 4 o 5 sentencias básicas de acceso a base de datos. ¿De acuerdo? Sí. Para finalizar hoy, os voy a explicar muy rápidamente 2 ejemplos de salida por pantalla para que así podamos ver lo que sería un report desde el principio hasta el final. ¿De acuerdo? Para salida por pantalla tenemos dos maneras de escribir. Por un lado está el reporting clásico, que se hace a base de instrucciones write, decirle exactamente ponte en la columna 12 y te vas a ocupar 20 y escribes este campo. Luego, ponme una línea de abajo, salto de página, nueva página. ¿Vale? Eso es realmente muy trabajoso y muy poco flexible. Aparte luego el mantenimiento de estos programas pues suele ser bastante complejo y realmente hoy en día se utiliza muy poco. Se utiliza a lo mejor para hacer algún log de algún proceso de fondo. Sí que es verdad que tiene alguna cosa que te puede ayudar, como la cláusula under, que te escribe debajo de otro. Bueno, se llegaban a hacer programas muy sofisticados con esto. Pero hoy en día ha aparecido una nueva opción, que son los ALVs, ¿de acuerdo? Que a todos os sonarán. Estas pantallas, todos los que habéis trabajado con SAP os suena, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tú tienes una tabla interna, pues hay una función que en base a esa tabla interna te pinta el ALV. ¿Qué es importante? Que esta tabla interna esté referenciada a campos del diccionario, porque así él va a saber elegir el tipo de dato correcto, va a saber elegir el tamaño, va a ponerle la cabecera. Estos textos de aquí arriba, él los coge de las definiciones del diccionario. Y realmente es muy potente porque es un formato tipo Excel, puedes hacer subtotales, puedes hacer un montón de briguerías. ¿Vale? Vamos a enseñaros un ejemplo de cada uno de ellos. Aquí, en este que estábamos viendo ejemplos de sentencia, el listado, no sé si al final era clásico o era... Sí, ¿ves? Esto es un listado clásico. Escribimos una cabecera en unas posiciones muy concretas, le pintamos una línea debajo de la cabecera, hacemos un salto de página y a partir de ahí escribimos los artículos. Vamos a buscar todos los artículos que empiecen por 1, sin grupo de artículos.
Y hombre, a ver, aparte de que estéticamente no sea especialmente bonito, es muy rígido, ¿vale? Y ahora vamos a ver pues un ejemplo de ALV sencillito, ¿de acuerdo? La estructura del programa es muy parecida. En este caso solo vamos a listar materiales, vamos a listar materiales que empiecen por 1. Y claro, no tiene nada que ver. O sea, es mucho más amigable, puedes cambiarles tamaño a los campos, puedes grabar, cada usuario puede grabarse sus propios layouts, puedes hacer subtotales si hay campos numéricos, que bueno, dentro de la Mara pues seguramente no habrá muchos campos. Mira, por ejemplo, peso bruto. Pues puedes aquí hacer un sumatorio, luego puedes hacer agregados por creador, bueno, hacer auténticas virguerías. Aquí los usuarios acaban haciéndose unas cosas, vamos, bastante virgueras. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues de una manera realmente muy sencilla. Hemos traído nuestra información con el getData, hemos hecho un select, este es aún más sencillo que el otro, y esta información bueno, la hemos pasado a esta función. Reuse ALV Grid Display. Sí que es cierto que hay que pasarle pues unos cuantos parámetros, ¿vale? Pero una vez se ha hecho uno, el resto se hacen como churros. Todos los proyectos acaban teniendo pues su programa de ejemplos de creación de ALVs y como veis aquí, yo le paso mi tabla y a partir de aquí me olvido, el resto lo hace él solo. Es cierto que esta es la versión más sencilla. Se pueden hacer más cosas, se puede hacer editable, se puede hacer que se puedan modificar los valores, se puede hacer que tenga colores, se puede hacer que tenga pijama, o sea, que cada línea vaya cambiando. Se puede hacer de color, que se puede hacer mil cosas. Pero lo que sería la opción más sencilla está al alcance de cualquiera. ¿De acuerdo? Es realmente muy, muy sencillo hacer listados con ALV. Muy bien, ¿tenéis alguna duda sobre todo esto que hemos comentado hoy? Tenía una pregunta. No, ¿Sí? no. ¿Os veis capaces de hacer un programa? ¿Os veis capaces de hacer un programa? ¿Un report con ALV? Hombre, copiarlo y modificarlo, ¿no? Sí, exactamente. Cambiar la tabla a la que accedes y poco más. Vale. Esto de la programación es cortar y pegar, ¿eh? No os creáis que es otra cosa. Sí. Muy bien. Bueno, voy a mirarme. Bueno, por hoy hemos acabado. Me parece Perdona, que dime, Ignacio. no, que me parece que estos ejemplos estaban en me parece que los tienen accesibles, me parece, para copiarlos, pero no, me lo voy a mirar, a ver. Sí, sí estaban colgados, sí estaban en un PDF. Sí, Vale, Sí, perfecto. pues, Vale, añadiré a ejemplos. esto. vale, Le pasaré a pues. Ignacio también el par de códigos para los programas para buscar User Exit, por si estáis interesados en probarlos. Y bueno, pues cualquier duda, el próximo día me decís, mira, pues he intentado crear un programa y he tenido tal problema y tal problema. Y lo hablamos, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Muy bien. De acuerdo. Dejadme recordar Muy bien, nos vemos la que semana que viene. qué día es la próxima semana, es el martes. Martes, ¿no? Sí, ¿Correcto, martes, Agustín? martes. ¿Al final dejamos el viernes o se va a poder adelantar la hora o cómo? Bueno, esto depende de si queréis adelantar un poquito antes y Agustín puede, no sé. A mí me da igual. No me molesta. Ah, también. Yo como No, queráis, sí, ¿eh? pero bueno, depende de lo que... Sí, si queréis lo podemos adelantar un poquito. En lugar de empezar a las 9, podemos empezar si queréis a las 8:30. Vale. Es lo que podáis. Bueno, 9, 8:30 no va a cambiar mucho, ¿no? Pero bueno. Media hora. Pues ¿Pero os bueno. referís los 2 días o el viernes? No, el viernes. No, yo me refería al viernes. El viernes. viernes. Bueno, pues dejadme que lo piense y lo hablamos el próximo El martes, ¿de martes. acuerdo? Vale. Quedo de mirar alguna Vale. cosita y el martes os digo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Vale.